tal? Ya estamos con el doctor Marcos Rodríguez Allende. Todos los jueves hablamos sobre temas penales y legales y hoy vamos a hablar justamente de esta información que realmente es preocupante por el número de bueno, los aumentos de los casos y también de las denuncias. Muy buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un placer dialogar y conocer en principio cuál es, de alguna manera, el contexto jurídico de este tipo de delito conocido como grooming o qué significa grooming para la ley. Yo creo que estamos ante... Primero debemos decir que en una sociedad tan moderna como la que nos encontramos y en la cual los distintos tipos de comunicaciones que se van manifestando en este estado de modernidad, aparecen justamente las comunicaciones virtuales. Y esto es realmente beneficioso. El problema es cuando mayores y mayores perversos utilizan estos medios de comunicación para enfermar y abusar, en este caso informáticamente, a los menores. El grooming podemos definirlo justamente como es el acto por el cual las personas mayores utilizan distintos medios de comunicación informáticos, cual sea en este estado moderno, en esta sociedad moderna en la cual nos encontramos, y a través de esos medios pretenden engañar, pretenden menoscabar justamente la libertad y la integridad sexual de los menores, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿no? Y en este sentido también nosotros, estaba escuchando el muy buen informe que habían puesto, Fernando, y hay una ONG muy importante que es Grooming Argentina, ¿no? Y Grooming Argentina nos enseña dos cuestiones o dos pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Primero, la actitud de prevención, la actividad prevencional que debemos tener hacia nuestros menores, hacia nuestros niños y adolescentes, y después repasar la parte de lo que es la cuestión sancionatoria, la cuestión punitiva o la cuestión que penalmente se reprocha a estos perversos sexuales, ¿no? ¿Y cuál es esta configuración penal que se da en este tipo de figuras de pederastas que hacen ciberataques? Específicamente, Fernando, hay un artículo que realmente a mí no me termina de convencer, que es el artículo 131 de nuestro Código Penal, que reprime, que sanciona penalmente hasta una pena de 4 años de prisión aquella persona que utilizando distintos medios informáticos, llámese WhatsApp, Internet, Instagram, lo que sea, Facebook, utilizan estos medios para engañar a nuestros menores y producir un menoscabo a la integridad sexual de esos menores, ¿no? Digo a nuestra integridad sexual en referencia a nuestros menores, por supuesto. Claro. Y digo esto, Fernando, ¿por qué no me termina de convencer? Porque este es el artículo del 131. Si observamos que este artículo es bastante vago en cuanto al concepto, porque no da un concepto clarificador en cuanto se puede reprimir penalmente. Lo que sí deja abierta la puerta a otras figuras penales que son mucho más gravosas, como por ejemplo el artículo 125 de nuestro Código Penal, que es la corrupción de menores. ¿Qué puede pasar? Que estos perversos que se valen de distintos medios tecnológicos para tener algún encuentro formal o informal con un menor de 18 años, termina cayendo en lo que se llama la facilitación a la corrupción. Esta facilitación a la corrupción es realmente muy grave. Van de penas de 10 a 15 años cuando hablamos de menores de 10 años, cuando hablamos de menores de 13 años, y sí, además de esta cuestión de edad, aparece lo que es la intimidación, la extorsión. la coacción, las amenazas
de salir en distintos medios si no, no cumple con lo que esta persona perversa pretende, ¿no? Doctor, usted entonces dice que no le cierra del todo este articulado. Allí en el informe también daban cuenta de que se debe trabajar sobre una nueva figura del pederasta cibernético y seguramente allí se podrá subsanar todo esto que usted hacía mención. Pero hay una pregunta específica que me interesa hacerle y tiene que ver con los tiempos que tienen las víctimas para denunciar. En el caso de abuso sexual infantil hay tiempos mucho más extensos. En este caso, ¿también hay tiempos extensos o perentorios a la hora de denunciar y cómo hay que denunciar este tipo de delitos? Bueno, esto es muy importante. Hoy tuve una entrevista con un fiscal que está especializado en este tema y charlando pudimos desentrañar algunos aspectos. El primer aspecto es que lamentablemente son muy pocos los casos que llegan a un juicio. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Muchas veces los representantes, los padres, digo representantes legales, padres, tutores de los menores que lamentablemente caen en esta red de pedofilia virtual, así se puede llamar, no hacen las denuncias respectivas, quieren callar de alguna manera y no comunicar al Ministerio Público Fiscal estas actuaciones que se viven en el grupo de familiar. Yo lo que recomiendo siempre es que se ponga en conocimiento ante las autoridades judiciales pertinentes, que se haga la denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía va a tomar razón inmediatamente. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Al tomar la denuncia, le requiere a ese padre o a ese tutor que le dé el aparato tecnológico que recibió toda esa información por parte de ese adulto para hacer una inmediata pericia. Esa pericia normalmente la hace la policía científica o el área informática que pertenece al Ministerio Público Fiscal para que en forma rápida podamos determinar de dónde surge, de dónde se origina esta red de pedofilia. A partir de ahí comienzan las primeras actuaciones muy rápidas del fiscal, en donde se contacta la IP donde surge, se originó esta cuestión, reprochable penalmente, y se ordena un allanamiento inmediato para secuestrar la computadora o el sistema informático donde se haya originado esto. Y ahí comienza todo el proceso penal que surge la declaración de imputado y, bueno, la puesta a disposición de la justicia, ¿no? Ha sido muy claro, doctor, y para último, para cerrar, en análisis conjunto, me parece que también es importante que más allá de que hay padres que no quieren denunciar la situación, la denuncia también previene o evita que haya futuras víctimas. Por eso también el compromiso de esa denuncia, que es realmente fundamental, no solamente por sus hijos, sino por los hijos de otras familias o de otros menores que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de ataques. Me parece que ese sería el final más importante, ¿no? Claro, claro, Fernando, por supuesto, coincido totalmente. Si bien acá hay un compromiso y muchas veces uno trata de proteger a sus hijos, ¿no? Pero justamente el proteger en un concepto bien entendido es justamente trasladar la noticia, la noticia crimen, en este caso, a las autoridades judiciales, y es el fiscal donde va a tomar todos los recaudos necesarios para llevar justamente a juicio a toda esta red de pedofilia, ¿no? Doctor, ha sido muy amable, como siempre muy claro en todos los conceptos, y el próximo jueves nos encontramos con más análisis jurídico. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que tenga buenas noches. Y nosotros vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de la Escuela de Danzas de la Ciudad de Paraná, porque